Siempre creí que ver a un hijo triunfar era la mayor recompensa que podía tener una madre. Pensaba que cuando mi Álvaro, mi único hijo, se convirtió en médico, todo el sacrificio de mi vida había valido la pena. Cada madrugada en que limpié casas ajenas o pasé hambre para que él pudiera estudiar, me parecía un pequeño precio por su futuro. Pero el día que más necesitaba su cariño, me echó de casa gritando: «Estás comiendo demasiado, trabaja o duerme en la calle». En ese momento, sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. No lloré, no grité, solo guardé silencio. Porque a veces, el silencio de una madre es el inicio de su venganza más digna. Y si crees que ahí terminó mi historia, estás muy equivocado. Porque esa noche, mientras él dormía tranquilo, yo comencé a planear cómo mostrarle quién realmente soy. Nada de lo que vino después vas a poder creerlo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete para no perderte más relatos reales que te van a hacer pensar, llorar y quizás cambiar la forma en que miras a tu propia familia. Mi nombre es Matilde Rosales de Ortega, tengo 74 años, y durante toda mi vida creí que el amor de un hijo era lo único que nunca se perdía. Hasta que esa noche, descubrí que a veces, perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo. Nunca imaginé que el sonido de una risa pudiera doler tanto. Esa noche, mientras el candelabro de cristal lanzaba reflejos sobre la mesa, sentí que mi casa se veía más elegante que nunca. El mantel de lino planchado, la vajilla italiana, las copas de vino rojo brillante, todo lucía como en esas revistas de hogares perfectos. Había ahorrado por meses para poder servir esa cena, como un pequeño homenaje al éxito de mi hijo. En el fondo, lo único que quería era verlo orgulloso de mí, de su madre. Pero cuando su coche de lujo se detuvo frente a la puerta, algo dentro de mí se encogió. Supe, sin entender por qué, que algo estaba a punto de romperse. Entró acompañado de Rebeca, su esposa, envuelta en un abrigo de seda color perla. Su perfume inundó la sala, un aroma dulce y caro que me recordó lo lejos que estaba de su mundo. Me abrazó con apenas la punta de los dedos, como si el cariño le estorbara. «Mamá, qué bonito te quedó todo», dijo sin mirarme realmente. Yo sonreí, queriendo creerle, pero su tono era seco. Cuando se sentaron, le serví el vino que guardaba para ocasiones especiales. Las luces tenues, el sonido de los cubiertos, la música suave, todo era perfecto, hasta que su voz cambió. «No bebas tanto, mamá, que luego lo pagamos nosotros», soltó Rebeca, burlona. Esa frase cayó como un cuchillo en mi pecho. La escuché reír, y supe que no era solo un chiste. Era una herida disfrazada de broma. Intenté mantenerme firme, pero noté que Álvaro la miraba aprobando su crueldad con una media sonrisa. No reconocí a mi hijo. Había algo en su mirada, una dureza que me asustó. Esa sonrisa, la suya, la de mi niño, ya no era mía. Ya no tenía ternura. Me quedé quieta, con las manos en el regazo, intentando no temblar. Las sombras del comedor se alargaban sobre la mesa como si quisieran cubrir mi vergüenza. Quise cambiar el tema, hablar de su trabajo, de la clínica privada que había abierto con tanto esfuerzo. Pero no me dejó. «¿Sabes cuánto cuesta mantenerte, mamá?», me dijo de pronto, sin mirarme. Me quedé sin aire. Sentí la piel del rostro arder. «Mantenerme», repetí, confundida. «Sí. Comida, luz, agua, medicinas. Ya no puedes vivir gratis aquí», continuó él, cortando su filete con un gesto lento, casi elegante. Las palabras sonaban ensayadas, calculadas, como si hubiera esperado ese momento. Rebeca se inclinó hacia él y susurró algo que no alcancé a escuchar, pero la vi sonreír. Esa sonrisa fue lo último que necesité para entenderlo todo. De pronto, mi casa, mi refugio, mi historia, ya no me pertenecía. Miré los muebles, el suelo de mármol, los cuadros que colgué con tanto orgullo. Todo me pareció ajeno. «Solo necesito un poco más de tiempo», le pedí. Pero mi voz tembló, y él se levantó despacio. Entonces ocurrió. «Estás comiendo demasiado. Trabaja o duerme en la calle», gritó, golpeando la mesa con la mano abierta. Las copas se volcaron, el vino corrió como sangre sobre el mantel. Nadie habló.
Solo se escuchó el eco de su furia. El cristal roto reflejó mi cara, envejecida, humillada. Me quedé de pie, sin saber si llorar o reír. Lo había dado todo, mi juventud, mis noches de limpieza, mis días sin descanso, y así me lo pagaba. Tomé mi abrigo, mi bolso de cuero viejo y una pequeña maleta. No dije nada. Afuera, el aire de Madrid era frío, pero no tanto como el silencio que dejé atrás. Caminé por las calles vacías mientras las luces de los escaparates reflejaban mi sombra sobre los coches estacionados. En el fondo, sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. Pero no eran mis huesos, era mi fe. Me senté en la acera frente al portal, con la maleta entre las piernas. Las luces de los edificios de lujo brillaban como estrellas que no me pertenecían. Me miraban sin verme. Pensé en todas las veces que soñé con esta ciudad, con darle un futuro mejor a mi hijo. Ironías de la vida, ahora era él quien me echaba del suyo. Y ahí, en medio del frío y la soledad, algo se encendió dentro de mí. No era odio, era claridad. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo callando, esperando gratitud donde ya no quedaba humanidad. Miré el reloj, y el segundero pareció burlarse de mi lentitud para despertar. Apreté el bolso contra el pecho, sentí el crujido de los papeles dentro. Los documentos. Los olvidados. Los que algún día podrían devolverme lo que era mío. Cuando el reloj del edificio marcó la medianoche, me levanté con una calma nueva. No tenía miedo, ni lágrimas. Solo una certeza. Esa sería la última vez que alguien me gritaría así. Empecé a caminar hacia la estación, bajo las luces naranjas de la calle. Y mientras el eco de mis pasos se mezclaba con el rumor lejano del tráfico, supe que esa historia apenas comenzaba. El aire de Madrid a esa hora era un suspiro helado entre edificios altos. Me quedé ahí, sentada sobre mi maleta, mirando el portal donde hacía unos minutos todavía tenía un hogar. Las luces del vestíbulo iluminaban el mármol blanco del suelo, brillante, casi burlón. A un lado, el portero fingía leer el periódico, aunque sus ojos me observaban de reojo. La gente pasaba con abrigos de lana fina, bufandas de seda, y esa prisa arrogante de quienes no imaginan que un día también podrían ser echados. Pensé en lo absurdo que era, tantos años sirviendo cafés y limpiando casas ajenas para que ahora me dejaran fuera, como si yo fuera un estorbo. Me dolían los brazos de cargar la maleta, pero más me dolía el orgullo. No tenía a dónde ir. Abrí el bolso para buscar mis lentes y vi el sobre que guardaba desde hacía años, el que contenía los papeles de las propiedades que compré poco a poco. Nadie sabía que existían. No eran muchas, pero eran mías. Algún día, me dije en silencio, esto me servirá de refugio. Cerré el bolso y respiré hondo. No iba a llorar. No iba a darle a nadie el gusto de verme derrotada. El portero se acercó al fin, con ese tono educado que se usa con los desconocidos. ¿Va usted bien, señora?, preguntó sin atreverse a mirarme a los ojos. Sí. Solo estoy recordando lo que se siente perderlo todo. Su silencio fue mi respuesta. Cuando se alejó, me quedé mirando cómo se encendían las luces del coche de Álvaro en el estacionamiento. El mismo coche que yo ayudé a pagar con un préstamo que nunca me devolvió. Ironías del destino, yo, afuera con una maleta, él, adentro con un motor de lujo y una conciencia vacía. Tomé el primer autobús que pasó, sin mirar su destino. El aire del transporte olía a mezcla de colonia barata y desesperanza. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad correr como si fueran recuerdos escapando. Cada edificio que pasaba parecía recordarme algo que di por amor. Los años de juventud, mis ahorros, mis horas de descanso. Todo invertido en su futuro. Y de pronto, entendí lo cruel que puede ser el éxito cuando se olvida quién lo hizo posible. Bajé cerca de Atocha, donde la estación se llenaba de murmullos, maletas y anuncios de viajes que ya no podía costear. Caminé hasta un banco de piedra, me envolví con mi abrigo y apoyé el bolso en las rodillas. No tenía hambre, solo un vacío en el pecho que ardía. Frente a mí, un hotel boutique exhibía su fachada iluminada, con cortinas de terciopelo y una fuente que sonaba como una burla elegante. Pensé que, por dentro, seguramente olía a perfume caro y madera recién pulida. Afuera, yo solo tenía el viento y mi silencio.
Abrí el bolso para confirmar lo que sabía. Los documentos seguían ahí, intactos. Las escrituras, las transferencias, las cartas del banco. Todo a nombre de Matilde Rosales de Ortega. Mi nombre. Mi herencia silenciosa. Nadie imaginaba que cada euro guardado, cada cuenta conjunta que logré abrir en mi tiempo de limpieza, se había convertido en mi única seguridad. Me temblaron las manos, pero no de miedo. Era otra cosa. Una chispa de algo que creí perdido. Dignidad. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el mundo seguía igual. Los autos pasaban, la gente reía dentro de los restaurantes elegantes, los hoteles seguían recibiendo huéspedes. La vida continuaba, como si nada. Y, sin embargo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era solo el dolor, era la claridad. Por primera vez, comprendí que todo lo que construí seguía existiendo, solo tenía que reclamarlo. Me quedé allí hasta que la madrugada se volvió azul. Un grupo de jóvenes pasó riendo, uno de ellos me ofreció una botella de agua. Le sonreí con gratitud. Fue el primer gesto de humanidad que recibí esa noche. A veces, los extraños dan más consuelo que la sangre propia. Cerré los ojos y escuché el murmullo de la ciudad. Madrid no dormía, y yo tampoco. Pero en mi pecho ya no había tristeza, sino una calma peligrosa. Recordé la voz de mi abuela, la que siempre decía: cuando una mujer pierde todo, solo entonces recuerda de qué está hecha. Me abracé el abrigo y sonreí apenas. No sabía cómo, pero sentí que algo estaba por comenzar. Una historia nueva. Una que yo iba a escribir con mis propias manos, sin pedir permiso, sin miedo. El cielo empezaba a aclarar cuando decidí levantarme. Caminé hacia el amanecer, con mi maleta arrastrando el eco de mis pasos. Y mientras el sol despuntaba sobre los edificios dorados, supe que tenía que buscar a alguien. A una vieja amiga que siempre me dijo que, si un día todo se derrumbaba, su casa tendría un lugar para mí. El tren hacia Salamanca avanzaba lento, como si también dudara de su destino. A través de la ventana, el paisaje pasaba descolorido, casi melancólico. Tenía las manos frías, pero el alma más fría aún. Llevaba horas sin hablar con nadie, apenas respirando entre recuerdos. En el bolso, los papeles seguían guardados, doblados con precisión, como si fueran mi última defensa. Pensaba en Pilar, la única persona que nunca me dio la espalda. Hacía años que no la veía, desde que ella se mudó a su casa de campo con su esposo. Recordaba que alguna vez me dijo que si la vida me daba la espalda, su puerta estaría abierta. No imaginé que llegaría ese día. Cuando el tren se detuvo, el aire olía a tierra húmeda y madera recién cortada. Tomé mi maleta y caminé entre los viñedos hasta llegar a su propiedad. La casa se alzaba majestuosa entre colinas, con muros de piedra, ventanas grandes y un jardín lleno de rosales. El sonido de una fuente cercana hacía eco entre las paredes cubiertas de hiedra. Toqué el timbre con miedo, temiendo que no recordara mi voz. Pero cuando la puerta se abrió y vi su sonrisa, supe que había llegado a un lugar donde aún quedaba cariño. «Matilde, ¿qué te pasó, mujer?», dijo, tomándome del rostro. Sus manos olían a crema de jazmín. «Tu hijo me echó», respondí, con la voz más baja de lo que pensaba. Pilar frunció el ceño y me abrazó fuerte. «Pasa, que aquí no te falta nada». Adentro, la casa parecía un museo, muebles de roble, alfombras persas, cortinas de seda. El calor del hogar me envolvió, y por primera vez en días, sentí las lágrimas correr sin resistencia. Me senté junto a la chimenea y dejé que el fuego me devolviera un poco de vida. Pilar me preparó té en una tetera de porcelana con detalles dorados. Mientras lo servía, me observó en silencio. «¿Por qué no me contaste antes?», preguntó. Bajé la mirada. Porque creí que aún podía arreglarlo. Que el amor de un hijo podía más que la soberbia. Ella asintió despacio, sin juzgarme. «Los hijos cambian, Matilde. El dinero los ciega. Pero tú siempre fuiste más fuerte de lo que crees». Me sonrió con ternura, y sentí una punzada de esperanza. Pasamos horas hablando. Le conté todo, las humillaciones, las risas, la frase que me partió el alma. Pilar escuchaba sin interrumpir, con la mirada fija en el fuego.
Cuando terminé, se levantó y fue hasta una vitrina. Sacó 2 copas de cristal fino y una botella de vino añejo. Brindemos, amiga, por las mujeres que, aunque las tiren, siempre se levantan. Brindamos. El vino era dulce, como un abrazo. Me temblaron los labios, pero no de tristeza. Esa noche dormí en una habitación que olía a lavanda. Las sábanas eran suaves, la cama grande, el silencio reconfortante. Pero mis pensamientos no me dejaban descansar. Pensaba en Álvaro, en su mirada vacía, en la voz de Rebeca repitiendo mantenerte. Cerré los ojos y lo vi niño, corriendo por el jardín de nuestra vieja casa. Quise odiarlo, pero no pude. Solo sentí una tristeza antigua, profunda. A la mañana siguiente, Pilar me despertó con un desayuno servido en una bandeja de plata. No puedes quedarte quieta, Matilde. Eso te mataría. Ven, ayúdame con la contabilidad del viñedo. Me reí por primera vez en días. Revisar números, facturas, cuentas bancarias me devolvía una sensación de control. No era solo hospitalidad lo que ella me ofrecía, era dignidad. Me trataba como igual, no como carga. Por la tarde, mientras el sol teñía el cielo de dorado, salimos al jardín. Las viñas parecían infinitas. Pilar me contó sobre sus planes de expandir su negocio, y yo la escuchaba con atención. Podrías ayudarme con los contratos, tú siempre fuiste buena con los papeles, dijo, y sonreí. Tal vez no lo sabía, pero esas palabras despertaron algo dentro de mí, la memoria de mis propios contratos, de mis documentos, de mi poder olvidado. Cuando el día se fue apagando, me quedé mirando el fuego en silencio. En mis manos tenía los papeles que guardé tantos años. Cada línea, cada firma era parte de mi historia. Aún están a mi nombre, pensé. Y en esa frase, algo se iluminó en mi mente. No era solo consuelo lo que buscaba. Era justicia. Era tiempo de recordar quién era. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón y saqué mi teléfono viejo. Busqué el número de un abogado que conocía desde hacía décadas. Mis dedos temblaron antes de marcar. La llamada no era para vengarme. Era para despertar. Y mientras escuchaba el tono de llamada, sentí que el corazón, por primera vez en mucho tiempo, latía con propósito. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris y el aire olía a lluvia. Me senté frente a la ventana del estudio de Pilar, un lugar lleno de libros antiguos y retratos familiares. En la mesa había una carpeta con mis documentos, los mismos que me habían acompañado como una sombra durante años. Los toqué con respeto, como si fueran algo vivo. Cada firma, cada sello notarial, era la prueba de que alguna vez supe cuidar de mí. Tomé un respiro profundo. Sabía que marcar ese número cambiaría muchas cosas, pero lo que no sabía era que también cambiaría mi forma de verme. Señora Rosales. Respondió una voz al otro lado de la línea. Reconocí enseguida el tono formal de mi antiguo abogado, don Ernesto. Hace tiempo que no sabía de usted. Cerré los ojos un segundo. Ha llegado el momento de mover los papeles, le dije, con calma. Hubo un silencio breve, cargado de sorpresa. ¿Estás segura? Eso lo cambia todo. Más segura que nunca, respondí. Mi voz no tembló. En ese instante, sentí que recuperaba un pedazo de la mujer que había sido. Durante horas revisamos contratos, escrituras y transferencias. Supe de inmediato que no había errores. Todas las propiedades, los terrenos, la cuenta conjunta con fondos antiguos seguían bajo mi nombre. Había actuado con cuidado, incluso cuando no sabía que algún día me salvaría. Don Ernesto me explicó las opciones. Podía vender, transferir o congelar activos. Hágalo con elegancia, pensé. No quería venganza sucia, sino justicia limpia. Elegí mantener el control total. No retiré fondos todavía. Preferí observar cómo el silencio empezaba a trabajar a mi favor. Esa tarde, salí a caminar por el viñedo. El viento soplaba entre las hojas, y cada paso me sonaba distinto, como si ya no caminara sobre la tierra sino sobre una decisión. Me detuve frente al lago pequeño que Pilar tenía detrás de su casa. El reflejo del agua mostraba a una mujer distinta, con la mirada más firme, más alta. No estoy sola, pensé.
Por primera vez en mucho tiempo, no lo decía con tristeza, sino con convicción. El silencio, ese que tanto dolía, empezaba a sonar como una melodía de fuerza. Pilar me observó desde la terraza con una copa de vino. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí. Solo estoy limpiando el polvo de mi pasado», respondí con una sonrisa débil. Ella asintió, sin pedir más explicaciones. Sabía que había algo grande moviéndose dentro de mí. Me dejó sola, respetando ese instante sagrado en el que una mujer deja de ser víctima y vuelve a ser dueña de su historia. El aire frío me acarició la cara y sentí que la tristeza se convertía lentamente en poder. Al caer la noche, me serví una copa de vino tinto y me senté frente al fuego. El sonido del cristal al chocar con la mesa fue como un disparo leve, un recordatorio de que el lujo no siempre viene del dinero, sino del control. Le envié un mensaje al abogado confirmando los cambios. Él respondió con un simple hecho. Esa palabra resonó en mí con un eco profundo. Hecho. Cerré el teléfono, respiré, y por primera vez dormí sin miedo. Al día siguiente, Pilar bajó al estudio y me encontró revisando los documentos una vez más. «Te ves distinta, Matilde». «Lo soy». Ella me abrazó sin decir nada más. Me di cuenta de que la verdadera elegancia no está en la ropa ni en los muebles de diseñador, sino en la calma de quien ha dejado de suplicar. Lo que era mío siempre me esperó, pensé. Y con esa certeza, firmé el último papel. El sonido de la pluma sobre el papel fue más fuerte de lo que esperaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escucharme. Cada trazo tenía el peso de mi historia. Al terminar, puse la tapa a la pluma y me quedé mirando mi firma. No era solo un nombre, era una declaración. Matilde Rosales de Ortega. La mujer invisible ya no existía. Quedaba la que había aprendido a escribir su destino con tinta firme. Guardé los documentos en una carpeta de cuero y subí al balcón. Desde ahí, podía ver la ciudad a lo lejos, las luces encendiéndose una por una. Pensé en Álvaro, en su oficina, en su cuenta bancaria, en las tarjetas de crédito que pronto dejarían de funcionar. No sonreí. No era venganza, era equilibrio. Cada quien iba a sentir el peso de sus decisiones. Cuando la noche se volvió silenciosa, miré el cielo y sentí que algo dentro de mí descansaba por fin. No había victoria sin dolor, ni justicia sin pérdida. Cerré los ojos y escuché el eco de mi firma resonando dentro de mí, como una campana que anuncia un cambio. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a recuperar lo que construyó, aunque eso signifique ver caer a su propio hijo? Una semana después, Madrid volvió a brillar como si nada hubiera pasado. En los escaparates del barrio de Salamanca se reflejaban los autos negros y las vitrinas llenas de relojes de oro. Caminé por esas calles con una mezcla de nostalgia y desconcierto. Era el mundo que yo había ayudado a construir para mi hijo, aunque él nunca lo supiera. Todo lo que tocaba respiraba lujo, los restaurantes con copas de cristal, los cafés con vajilla importada, las boutiques con bolsos de cuero que costaban lo que yo ganaba en meses. Y sin embargo, nada de eso olía a felicidad. Era puro adorno. Una escenografía sin alma. Esa noche, Álvaro organizó una cena en un restaurante elegante, uno de esos donde las paredes están cubiertas con espejos y las luces parecen joyas suspendidas. Yo no estuve invitada, claro. Me enteré por las redes, por una foto donde brindaban con copas de champaña, rodeados de gente que le aplaudía el éxito. Rebeca llevaba un vestido azul de seda y un collar de perlas. «A nuestro futuro», escribió en la publicación. No supe si reír o llorar. Tal vez ambas cosas. Me dolía ver cómo presumían lo que no era suyo. Todo ese lujo pagado con los cimientos de mi sacrificio. Mientras tanto, el eco de mis decisiones ya empezaba a sentirse. Don Ernesto me había avisado que algunas cuentas estaban bloqueadas temporalmente. «Tranquila, es parte del proceso», me dijo. Y yo, tranquila estaba. Porque cada paso que daba era calculado, medido. No quería arruinar a nadie, solo quería que entendieran el valor de lo que despreciaron. Esa noche dormí mejor que nunca, sabiendo que el tiempo, ese juez invisible, estaba de mi lado. Pilar me encontró al día siguiente en la terraza, tomando café. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire. ¿Supiste algo de él?
Preguntó con cuidado. Asentí. Anoche publicaron una foto. Cena con vino caro y promesas vacías. Ella soltó un suspiro. Los ricos tienen la costumbre de confundir el brillo con la paz. Me reí sin ganas. Tenía razón. En el fondo, Álvaro no era más que un niño jugando a ser poderoso. Un hombre que no sabía que el dinero no cubre el vacío que deja la culpa. Cerré los ojos y recordé las veces que lo vi dormir de niño, con las manos pequeñas aferradas a mi blusa. Aquel niño dulce que me pedía historias antes de dormir no existía más. Lo había devorado su propio orgullo. Y sin embargo, no podía odiarlo. No del todo. Tal vez porque odiarlo sería aceptar que todo mi amor fue en vano. Y yo no estaba lista para eso. A media tarde, don Ernesto me llamó. Su voz sonaba tranquila, casi complacida. Las tarjetas de crédito han sido suspendidas. Los bancos notificaron los ajustes de titularidad. Me quedé en silencio, con la taza entre las manos. El café se enfrió, pero mi interior ardía. No de alegría, sino de justicia. Ya está comenzando, pensé. El silencio tenía sabor a venganza, pero también a redención. Salí a caminar por el jardín. El aire olía a hierba fresca y a libertad. En el horizonte, los viñedos se mecían con el viento, y las hojas parecían aplaudir mi decisión. Me senté en una banca de piedra y observé el reflejo del cielo en el estanque. Por primera vez entendí que el verdadero poder no está en tener, sino en poder soltar sin miedo. En poder mirar atrás y decir, ya no me deben nada. Esa tarde recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Mamá, ¿estás bien? Eran solo 3 palabras, pero me estremecieron. Lo leí varias veces, sin responder. No era culpa ni cariño, era desconcierto. Álvaro empezaba a notar que algo no iba bien. Pero aún no entendía la magnitud del cambio. No sabía que cada ladrillo de su éxito estaba sostenido por mi nombre. Esa noche, Pilar sirvió vino y puso música suave. Brindemos otra vez, Matilde. No por lo que perdiste, sino por lo que estás recuperando. Alzó la copa y la luz del fuego se reflejó en el cristal. Por la dignidad, pensé. Brindé con ella y bebí un trago lento, dejando que el vino recorriera mi garganta como una promesa silenciosa. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez no me daba miedo saberlo. El viento sopló fuerte contra la ventana, moviendo las cortinas. Afuera, la noche estaba viva. Cerré los ojos y sonreí apenas. A veces, el silencio también tiene música. Y esa melodía me decía que lo peor ya había pasado. Lo siguiente sería observar cómo el orgullo empezaba a desmoronarse por sí solo, sin que yo moviera un solo dedo. Los días siguientes se volvieron largos y quietos. Cada mañana, el sol entraba por las cortinas de seda del cuarto de invitados y el silencio se estiraba por toda la casa. Era un silencio denso, con olor a café recién hecho y madera antigua. Me gustaba quedarme en la mesa del comedor de Pilar, donde el mantel de lino siempre estaba limpio y la vajilla brillaba bajo la luz. Ahí, con los papeles frente a mí, revisaba una y otra vez las cuentas, los contratos, los extractos del banco. Cada línea era una memoria de sacrificio convertida en poder. No buscaba venganza, solo claridad. El silencio, a veces, es la respuesta más contundente que se puede dar. Una tarde, mientras el reloj marcaba las 6, sonó mi teléfono. Era don Ernesto. Su voz sonaba firme, como si ya supiera lo que venía. Señora Rosales, los documentos están listos. Solo falta su firma para ejecutar la transferencia final. Miré los papeles apilados sobre la mesa y sentí el peso del momento. Ese trazo de tinta iba a cambiarlo todo. Tomé la pluma dorada que Pilar guardaba en su escritorio y la sostuve entre los dedos. Me tembló la mano, no por miedo, sino por el valor de lo que estaba a punto de escribir. Antes de firmar, me quedé mirando la ventana. Afuera, el cielo se teñía de naranja y los viñedos parecían de oro. Recordé mis años limpiando casas ajenas, las manos agrietadas, los días en los que comía pan duro para que a mi hijo no le faltara nada. Nada, me repetí. Le di todo. No había deuda, no había culpa.
solo la certeza de que esta vez la justicia estaba de mi lado. Con un trazo lento, escribí mi nombre completo, Matilde Rosales de Ortega. El sonido de la pluma sobre el papel fue el cierre de una historia y el comienzo de otra. Esa noche no dormí. Me quedé despierta escuchando el viento. Pensaba en cómo una sola firma puede cambiar el curso de tantas cosas. Me sentía poderosa, sí, pero no por el dinero. Era una sensación más profunda, como si el alma, por fin, hubiera recuperado su voz. A veces, la dignidad se escribe en silencio, con tinta invisible, pero se siente en cada rincón del cuerpo. Al día siguiente, Pilar entró en la sala con una sonrisa suave. «Ya está hecho, ¿verdad?», preguntó sin necesidad de oír mi respuesta. Le mostré los documentos. Ella me abrazó. «Te ves más tranquila». «Lo estoy». Tomamos café en copas pequeñas, de porcelana. Me habló de su familia, de sus viajes, del spa de lujo al que pensaba ir el fin de semana. Yo la escuchaba, pero mi mente estaba lejos. Imaginaba a Álvaro revisando su cuenta bancaria, encontrando los primeros bloqueos. El principio del fin. Esa tarde, mientras revisaba algunos papeles, una carta llegó. Era de Rebeca. La reconocí por la caligrafía fina y el sello dorado. Dudé antes de abrirla. Dentro, había solo unas líneas. «Tu hijo está enfermo de nervios. Por favor, no le quites más». La leí una vez. Luego otra. Y finalmente la rompí. No porque no me doliera, sino porque entendí que el dolor también se elige. No podía sanar si seguía mirando atrás. Me serví un poco de vino y subí al balcón. Desde ahí, la vista del campo se extendía hasta perderse en el horizonte. Pensé en lo que me había costado llegar hasta aquí. Cada lágrima, cada humillación, cada hora extra trabajada. Todo estaba en esas firmas. Todo estaba en ese silencio. El poder no siempre hace ruido, a veces solo se siente cuando decides no hablar. Por la noche, encendí una vela. La cera derretida corría despacio, como el tiempo. Abrí el cuaderno donde llevaba mis notas personales. Escribí una sola frase: «Hoy firmé mi libertad». Cerré el cuaderno con cuidado, como quien guarda un secreto nuevo. No tenía prisa. Quería ver cómo las piezas empezaban a caer una por una, sin tocar nada, sin empujar. Solo mirando. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no lo contesté. Sabía quién era. Sabía lo que venía. El silencio era mi respuesta. Caminé hasta el jardín, donde el rocío cubría las flores. Toqué una de las rosas con la yema de los dedos y sentí que la vida, incluso después de tanta herida, seguía floreciendo. Me sonreí sola y me dije en voz baja: «Ahora me toca vivir sin miedo». Mientras el sol subía y los pájaros llenaban el aire de cantos, sentí que todo volvía a su sitio. No había más que decir, ni a quién justificarme. Solo quedaba avanzar, paso a paso, hacia lo que realmente me pertenecía, la paz. Y en esa calma, el silencio seguía siendo mi aliado más fiel. Amaneció con un aire distinto, como si hasta el viento supiera que algo estaba por romperse. Desayuné sola, frente al ventanal que daba al jardín. El café tenía un sabor raro, entre dulce y amargo, igual que la calma que me habitaba. Pilar hojeaba el periódico en el otro extremo de la mesa cuando, de pronto, levantó la vista. «Matilde, ¿viste esto?», dijo con una expresión que no supe leer. Me alcanzó la sección de economía. Ahí, en letras grandes, estaba el nombre de mi hijo. Clínica Ortega Rosales bajo investigación por irregularidades fiscales. El papel crujió entre mis manos. Sentí un nudo en el estómago, no de culpa, sino de destino. Me quedé mirando la noticia sin pestañear. Decía que varias cuentas habían sido congeladas, que los contratos de proveedores estaban en revisión. Todo sonaba tan impersonal, tan distante, y sin embargo, era mi historia. Cada número, cada propiedad, cada transferencia llevaba mi firma. Me costó respirar. Pilar me tocó el hombro. «No te pongas triste, amiga. Esto no es castigo, es justicia». Asentí despacio. No era fácil ver caer al propio hijo,
pero tal vez era necesario. Había confundido el lujo con el valor y la soberbia con la libertad. Salí al jardín para calmarme. El viento me despeinó el cabello y el sol me tocó la cara como un consuelo tibio. Me senté junto a la fuente, donde el agua caía con un murmullo constante. Cerré los ojos y escuché. Pensé en todas las veces que soñé con su éxito, en cómo imaginé verlo rodeado de respeto. Ahora todo eso se desmoronaba, no porque yo lo quisiera, sino porque él mismo había construido su ruina sobre mentiras. Me dolía, sí, pero era un dolor necesario, como cuando se cura una herida profunda. Más tarde, Pilar encendió la chimenea. Su casa tenía esa elegancia serena que calma las tormentas ajenas. Me sirvió una copa de vino tinto y me miró con ternura. ¿Te sientes vengada?, preguntó sin malicia. Negué con la cabeza. No, Pilar. Me siento libre. Ella asintió. Eso es mejor que cualquier venganza, murmuró. Y sí, tenía razón. Lo que sentía no era triunfo, era descanso. Como si al fin el mundo reconociera lo que yo siempre supe, que no se puede humillar a quien construyó con amor. Esa tarde recibí un mensaje de un número conocido. Mamá, necesito hablar contigo. No contesté. Lo miré largo rato, con las manos frías. No era momento de hablar, era momento de que entendiera. Guardé el teléfono y me asomé por la ventana. Afuera, el cielo se oscurecía lento y las luces de la ciudad encendían sus reflejos dorados sobre los techos mojados. Pensé que el silencio, a veces, es el idioma más justo que puede hablar una madre. La prensa no tardó en mostrar más. Decían que los empleados estaban inquietos, que la gente murmuraba en los pasillos de la clínica. Vi una fotografía suya saliendo del edificio, con el rostro tenso, los ojos rojos. Rebeca iba detrás, con gafas oscuras y un bolso de diseñador colgando del brazo. Se veían derrotados, aunque aún intentaban disimular. Me dolió verlos así, pero también supe que cada lágrima que ahora derramaban era el reflejo del dolor que un día me hicieron tragar en silencio. Pilar cambió el canal, pero yo no se lo pedí. Quise ver un poco más. No por morbo, sino porque a veces uno necesita mirar de frente el final de una etapa. En la pantalla, un reportero hablaba de auditorías, de propiedades, de fondos retenidos. Yo sabía lo que eso significaba. El control regresaba a mis manos. Cerré los ojos y respiré profundo. No había placer, solo verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Por la noche, don Ernesto me llamó. Todo avanza según lo previsto. Su hijo intentó contactar con el banco, pero las cuentas seguirán bloqueadas hasta que usted decida lo contrario. Me quedé en silencio. Gracias, Ernesto. No tiene que agradecer, señora. Esto debió pasar hace mucho. Colgué despacio. La pluma aún estaba sobre la mesa, como un recordatorio de lo que una mujer puede lograr con paciencia y decisión. Antes de dormir, me senté frente al espejo. Las arrugas me parecieron más suaves, los ojos menos tristes. A veces la justicia también rejuvenece. Toqué mi rostro y sonreí sin rastro de culpa. Por fin entendía que la fuerza no está en gritar ni en imponer. Está en resistir sin perder la ternura. En no permitir que el dolor te robe la dignidad. Apagué la luz, dejando solo una vela encendida. Su reflejo se movía sobre la pared como un latido. Cerré los ojos y me prometí descansar. Mañana, lo que viniera, ya no me dolería igual. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. Cuando el orgullo cae, lo único que queda en pie es la verdad. Me había costado construir. Lo miré sobre la mesa. La pantalla mostraba una palabra que dolía. Hijo. No contesté. Me quedé observando cómo vibraba una y otra vez, hasta que el silencio volvió a llenar el cuarto. El reloj marcaba las 12 con su tic-tac implacable. Respiré hondo, pero el pecho me pesaba. ¿Cómo se apaga una costumbre tan vieja como el amor? Volvió a sonar. Esta vez dejé que la voz se grabara en el buzón. Al cabo de unos segundos, escuché: «Mamá, por favor, ayúdame». Su tono era distinto, quebrado, casi infantil. Sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos y lo imaginé sentado en su oficina de mármol,
la corbata suelta, las manos temblando sobre la mesa donde tantas veces presumió su poder. Era el mismo hombre que me había echado de casa y ahora me llamaba buscando consuelo. El destino tiene maneras extrañas de enseñar lecciones. Caminé hasta el balcón. Afuera, la ciudad dormía, pero el cielo seguía encendido de luces. Me envolví con una manta de lana y respiré el aire frío. En la calle, un coche de lujo pasaba despacio, con la música alta. Pensé en Álvaro, en cómo el ruido había sido siempre su refugio. Él necesitaba demostrar su éxito a gritos, mientras yo aprendí a construir el mío en silencio. Dos formas de sobrevivir, dos mundos que nunca lograron encontrarse. Regresé a la habitación y abrí el cajón donde guardaba las cartas que nunca envié. Saqué una hoja y escribí su nombre. No para mandársela, sino para vaciar lo que me oprimía el pecho. Hijo, el dolor que siembras, vuelve. No con odio, sino con la misma intensidad con que lo diste. La dejé sobre la mesa y me senté en la cama. Afuera, el viento movía las cortinas, como si quisiera recordarme que el amor no se apaga del todo, solo cambia de forma. A la mañana siguiente, Pilar me encontró tomando café en el jardín. No dormiste, ¿verdad?, dijo con suavidad. Negué con la cabeza. Llamó, murmuré. Y contestaste. No se sentó frente a mí y puso su mano sobre la mía. A veces, el silencio es la única manera de que escuchen. Sus palabras me atravesaron como una brisa cálida. Miré el reflejo del cielo en mi taza. Era verdad. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier reproche. Al mediodía, don Ernesto me llamó para informarme que las acciones de la clínica habían caído. El banco congeló los fondos principales. Ya no puede mover dinero sin su autorización, explicó. Asentí sin decir palabra. Era extraño sentir tanta calma mientras el mundo de mi hijo se derrumbaba. No era satisfacción, era liberación. La justicia puede ser cruel cuando llega tarde, pero llega. Y cuando llega, uno ya no necesita alzar la voz. Pasé la tarde organizando unos documentos viejos. Encontré recibos de las escuelas de Álvaro, comprobantes de depósitos, los contratos de la hipoteca que yo pagué. Cada papel tenía mi letra, mis números, mi esfuerzo. Era mi vida escrita en tinta azul. Y al verlos, entendí que todo lo que había hecho por él no fue en vano, aunque él no lo recordara. Amar también es enseñar con el ejemplo, incluso si el otro tarda en entenderlo. Por la noche, encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo, de esos que hablan de pérdidas que no matan, pero cambian el alma. Me recosté en el sofá y dejé que la música llenara los espacios vacíos de la casa. Afuera llovía. Cada gota contra la ventana me recordaba que incluso las tormentas pueden tener ritmo. Me quedé dormida con el corazón en paz, aunque húmedo de nostalgia. Desperté a las 3 de la madrugada. Había un mensaje nuevo en el buzón de voz. Su voz otra vez. Mamá, lo siento. No sé qué hacer. Me quedé quieta. No lo borré, pero tampoco lo respondí. Tal vez todavía no era el momento. A veces hay que dejar que el silencio haga su trabajo antes de ofrecer perdón. Me quedé viendo el techo, con la lámpara encendida. El eco de su voz seguía flotando en la habitación, pero ya no dolía igual. Cerré los ojos y murmuré, que la vida te enseñe lo que yo no pude. Y, por primera vez, dormí sin culpa. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te humilló públicamente si te pide ayuda solo cuando lo pierde todo? No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo vi. Tal vez meses, tal vez una eternidad. Lo cierto es que cuando recibí la llamada de don Ernesto diciéndome que Álvaro insistía en verme, no supe qué sentir. Parte de mí quería negarse, proteger lo poco que quedaba intacto dentro de mí. Pero otra parte, esa que todavía recordaba su risa de niño, me dijo que fuera. Así que me vestí despacio, con el cuidado que se reserva a los días importantes. Saqué del armario un abrigo de lana beige y una bufanda de seda. No para presumir, sino para recordarme que la dignidad también se viste. La clínica olía a desinfectante y a derrota. Las paredes blancas ya no brillaban como antes, parecían sucias de preocupación. Caminé por los pasillos sin que nadie se atreviera a detenerme.
Algunos empleados me reconocieron, y en sus miradas vi algo parecido al respeto. Al fondo, la puerta de su oficina estaba entreabierta. Entré sin tocar. Álvaro estaba sentado detrás del escritorio de mármol, con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista, supe que ya no era el mismo. Los ojos rojos, el rostro pálido, el traje arrugado. Todo en él parecía cansado. «¿Tú hiciste esto?», preguntó con un hilo de voz. Me quedé de pie frente a él. «No, hijo. Tú lo hiciste, cuando me echaste». El silencio que siguió fue denso, como si el aire pesara. Miré alrededor. Las cortinas estaban cerradas, el reloj detenido, las flores marchitas. Todo parecía rendido. En el suelo había una botella de vino medio vacía. Él había intentado ahogar su culpa, pero la culpa flota. Caminé despacio hasta su escritorio. Sobre la mesa había un montón de papeles desordenados, notificaciones del banco, demandas, cartas sin abrir. Los toqué sin curiosidad. No había nada ahí que no supiera. «¿Qué quieres de mí?», murmuró. «Nada», respondí. «Solo vine a recordarte que todo lo que tienes lleva mi nombre». No lo dije con orgullo, sino con tristeza. Quise que entendiera que la vida no se construye sobre la ingratitud, porque todo lo que nace del desprecio termina cayendo. Me miró con una mezcla de miedo y vergüenza. «Nunca quise lastimarte». «Pero lo hiciste igual». Se llevó las manos al rostro y empezó a llorar, con ese llanto seco que no busca perdón, sino alivio. Lo observé en silencio. Parte de mí deseaba acercarse, tocarle el hombro, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la que todavía olía la noche en que me echó, me detuvo. No siempre se puede sanar lo que el otro no sabe valorar. En la pared, una foto enmarcada mostraba a toda la familia sonriendo en una fiesta antigua. Ahí estaba yo, con un vestido sencillo, rodeada de gente que ya no reconocía. Me acerqué y pasé los dedos sobre el vidrio. Qué fácil es olvidar quién sostuvo la mesa cuando todos comían felices, pensé. Detrás de mí, escuché su voz. «Mamá, ¿qué harás ahora?». Sonreí apenas. «Vivir, Álvaro. Algo que tú olvidaste hacer cuando empezaste a contar billetes en lugar de momentos». El reloj volvió a moverse, como si mi respuesta hubiera liberado el aire del cuarto. Tomé los papeles que había llevado conmigo y los puse sobre su escritorio. Ahí están las escrituras, los contratos, las transferencias. Léelos cuando tengas valor. Todo está legalmente a mi nombre, y desde hoy, mi decisión es definitiva». Él abrió los ojos, incrédulo. «¿Me vas a dejar sin nada?», preguntó. «No, hijo. Te dejo con lo que me diste. Nada». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj marcando la distancia entre nosotros. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, lo escuché murmurar. «Mamá», no respondí. No había palabras que pudieran llenar tantos vacíos. A veces, el silencio es lo único que queda cuando las explicaciones ya no sirven. Salí de la clínica sin mirar atrás. El aire de la calle me golpeó el rostro con un frescor nuevo, casi dulce. Madrid seguía viva, indiferente, hermosa. La gente caminaba con prisa, sin imaginar que acababa de cerrarse una historia. Crucé la avenida y me detuve frente a un escaparate. Mi reflejo me devolvió la mirada. Ya no era la mujer que temía perderlo todo. Era alguien que había aprendido que a veces perder es la única forma de ganar. Esa noche, al regresar a casa de Pilar, encendí una vela. Su luz suave me recordó que el fuego, incluso pequeño, puede calentar lo que el mundo enfría. Cerré los ojos y recé en silencio. No para pedir, sino para agradecer. A veces la justicia llega disfrazada de dolor, pero llega igual. Y con eso me dormí, sin rencor, sin culpa, solo con una certeza: ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, la ciudad amaneció envuelta en una neblina espesa, como si Madrid también quisiera callar. Me desperté antes del amanecer. El silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de mi respiración. Me vestí sin prisa, una blusa blanca, unos pantalones grises, el mismo abrigo beige que me había acompañado en cada cambio.
En la mesa me esperaba la carpeta de cuero donde guardaba los documentos. No había duda ni miedo, solo una certeza: era hora de cerrar el ciclo. Preparé café, me senté frente a la ventana y observé cómo la luz tímida del día empezaba a colarse entre los árboles. Pilar me ofreció acompañarme, pero le pedí que no lo hiciera. Esta parte tengo que vivirla sola, le dije, y ella asintió. Tomé un taxi y miré el paisaje pasar. Los edificios de lujo, las tiendas con vitrinas de cristal, los restaurantes que alguna vez frecuenté con Álvaro. Todo parecía distinto ahora. El dinero ya no tenía el mismo brillo, ni el poder la misma forma. Recordé las veces que conté monedas para pagar su colegio y sentí una punzada de ironía. Ahora él dependía de mi firma, de mis decisiones. La vida tiene una manera exacta de equilibrar las cuentas. Cuando llegué a la clínica, los empleados me saludaron con respeto. Algunos bajaron la mirada, otros sonrieron con nerviosismo. Caminé por los pasillos con paso firme. No era orgullo, era dignidad. Al entrar a la oficina, el olor a café viejo y papeles húmedos me golpeó de inmediato. Álvaro estaba ahí, con la mirada perdida. En la mesa, los mismos documentos que había dejado la última vez. Me miró en silencio, esperando que dijera algo. Vine a ponerle punto final a esto, hijo. Su boca se movió, pero no salió palabra alguna. Saqué la carpeta y la abrí con cuidado. El sonido del cierre metálico resonó en la habitación. Coloqué cada documento sobre la mesa, uno a uno: la escritura de la clínica, las transferencias, los contratos de inversión. Todo llevaba mi nombre. ¿Por qué me hiciste esto?, murmuró, sin levantar la vista. No te lo hice, Álvaro. Esto siempre fue así. Solo que tú nunca quisiste verlo. Él respiró hondo, y las lágrimas le temblaron en los ojos. Pero es mi vida. No, hijo. Fue mi sacrificio. Tomé la pluma que había en su escritorio. Era una de esas plumas elegantes, de cuerpo dorado y tinta negra. La sostuve entre los dedos y firmé el último documento frente a él. El sonido del trazo fue seco, definitivo. En ese instante supe que todo lo que había callado por años cobraba sentido. No necesitaba gritar para que el mundo entendiera lo que merecía. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Bastaba una firma. A veces la dignidad se escribe con la mano, no con la voz. Cuando terminé, dejé la pluma sobre la mesa. Álvaro la miró como si fuera un arma. ¿Qué vas a hacer con la clínica?, preguntó. Convertirla en algo útil, respondí. Ya no servirá al lujo ni a la vanidad. Será un refugio para quienes no tienen a dónde ir. Su rostro se contrajo, y comprendí que recién entonces entendía lo que había perdido. No solo el dinero, sino la oportunidad de hacer algo bueno con él. Me levanté y caminé hacia la puerta. Los empleados me miraban desde los pasillos. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros solo asintieron, en silencio. Al salir, el aire me pareció más liviano. El sol se filtraba entre las nubes, dorando el mármol de la entrada. Sentí que cada paso era un cierre. No había marcha atrás, y tampoco la necesitaba. Había hecho lo que debía hacer. Tomé un taxi de regreso a casa. En el camino, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. No me reconocí del todo. No era la mujer frágil que se fue con una maleta y un corazón roto. Era alguien que había encontrado su voz después de una vida entera callando. Cerré los ojos y sonreí. No por triunfo, sino por alivio. Había devuelto al mundo lo que me debía: respeto. Al llegar, Pilar me esperaba con una taza de té y un abrazo. ¿Terminó?, preguntó. Sí, terminó. Nos sentamos junto al fuego sin hablar mucho. A veces el silencio también celebra. Brindamos con vino, despacio, con la calma de quien ha sobrevivido a sí misma. Esa noche dormí profundamente. Soñé con mi casa vieja,
con mi hijo pequeño corriendo en el jardín, riendo sin culpa. Al despertar, el sueño se desvaneció como humo, pero la paz quedó. Miré el amanecer por la ventana y me prometí algo. Nunca más dejaría que mi valor dependiera de nadie. Al día siguiente, tenía una nueva idea. Algo dentro de mí me pedía volver a ese edificio, no para reclamar, sino para transformar. Y mientras el sol iluminaba los rosales del jardín de Pilar, supe que la verdadera victoria apenas comenzaba. Volver a esa casa fue como entrar en un recuerdo que ya no me pertenecía. La puerta seguía siendo la misma, pero el sonido al abrirla me resultó extraño, hueco. Caminé despacio por el pasillo. Todo olía distinto, perfume caro, desinfectante y algo más, ausencia. Las paredes lucían impecables, como si las hubieran pintado para borrar mi sombra. Me detuve frente al espejo del vestíbulo. Ahí me vi, pero ya no era la mujer que se había ido cargando una maleta y un corazón hecho pedazos. Esa mujer había muerto la noche en que mi hijo me gritó que me fuera. La que ahora miraba ese reflejo había aprendido que la dignidad también se puede reconstruir. Entré al salón principal. Los muebles seguían ahí, los mismos que elegí hace años cuando aún soñaba con un hogar cálido. El sofá de cuero, la lámpara de cristal, las cortinas de lino que tanto me costaron comprar. Todo seguía en su sitio, pero nada tenía alma. Era como si la casa respirara tristeza. Caminé hasta la mesa del comedor, esa misma donde una vez sirvió de escenario para mi humillación. Pasé los dedos sobre la superficie de madera y sentí un escalofrío. Pensé en la cena, en el vino derramado, en los fragmentos de cristal. Cerré los ojos y murmuré, ya no duele. En el pasillo, las fotos familiares seguían colgadas. Había una en particular que me detuvo. Era de un cumpleaños de Álvaro, tendría unos 8 años. Sonreía con los dientes chuecos y la cara llena de pastel. Detrás de él estaba yo, con el cabello recogido y la mirada cansada pero feliz. Toqué el marco y sentí una punzada en el pecho. ¿Dónde quedó ese niño?, pensé. Tal vez en algún rincón de su memoria todavía me recuerde como la mujer que le dio todo sin pedir nada. Tal vez algún día vuelva a buscarme, no con culpa, sino con amor. Fui hasta mi antigua habitación. Olía a perfume caro y a orden forzado. El armario estaba vacío, salvo por una caja de zapatos en el rincón. Me agaché para verla. Adentro había una medalla de oro, la que me regaló su padre cuando Álvaro nació. La tomé entre los dedos y la guardé en mi bolso. No era por valor material, sino por memoria. Era lo único que realmente seguía siendo mío. Me senté en la cama y respiré hondo. El colchón era nuevo, frío, impersonal. No me quedaría mucho tiempo ahí. El sonido de pasos me sacó del silencio. Rebeca estaba en la puerta, con los ojos enrojecidos. Traía un abrigo de diseñador, pero el rostro sin maquillaje. No sabía que vendrías, dijo apenas. No vine por ti, respondí. Ella bajó la mirada. No era mi intención, empezó a decir. Pero reíste, Rebeca. Y eso fue peor que el grito. Se quedó muda, y por un instante la vi como lo que realmente era, una mujer tan vacía como esa casa. Me pidió perdón, pero no con el alma, sino con miedo. No respondí. No todos los perdones merecen respuesta. Salí del cuarto sin mirar atrás. Pasé por el vestíbulo, y antes de irme, miré la escalera que tantas veces subí con bolsas de compras, con regalos, con esperanza. Cada escalón tenía una historia, y cada historia, un pedazo de mí. Pero ya no me pertenecía. Cerré la puerta despacio, sin rencor. Sentí el clic del cerrojo y supe que ese sonido era el final. A veces cerrar una puerta no es marcharse, es salvarse. En la calle, el aire me golpeó con fuerza. Madrid seguía latiendo, indiferente. Los árboles del bulevar se movían con el viento, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin peso. La libertad no huele a flores ni a incienso, huele a aire limpio. Caminé hasta la esquina, donde me esperaba un taxi. El conductor me abrió la puerta con amabilidad. ¿A dónde, señora? Pensé unos segundos antes de responder. A casa de una amiga, dije. Porque mi hogar ya no era ese, era donde la paz me esperara. Durante el trayecto,
Miré por la ventana. Pasamos frente a tiendas, hoteles, restaurantes donde alguna vez cené en familia. Todos esos lugares seguían ahí, intactos, pero yo ya no pertenecía a ellos. El lujo sin amor es solo decoración vacía. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes soltar sin miedo. Y ese día, lo solté todo. Al llegar a casa de Pilar, ella me esperaba en la puerta. Me abrazó fuerte, sin decir nada. A veces el silencio es el lenguaje de las almas que se entienden. Me preparó té con miel, y mientras lo bebía, sentí que el cuerpo se me aflojaba, como si el pasado por fin se despegara de mi piel. ¿Y ahora qué harás?, preguntó. Sonreí. Vivir, respondí, con esa palabra simple que me había costado tanto pronunciar con verdad. Esa noche, antes de dormir, miré las estrellas por la ventana. Me pareció ver una de ellas brillar más que las otras. Tal vez era mi madre, o tal vez era solo el reflejo de mi propia calma. Cerré los ojos y me prometí algo. Jamás volvería a entrar en una casa donde tuviera que mendigar amor. A partir de ahora, cada puerta que cruce será por elección, no por costumbre. Nunca imaginé que volver a la clínica pudiera sentirse tan distinto. El edificio, que antes representaba el orgullo y la vanidad de mi hijo, ahora parecía otra cosa. Las paredes blancas ya no imponían, invitaban. El eco de los pasos resonaba suave, como si el lugar respirara con calma. Don Ernesto caminaba a mi lado, con una carpeta en las manos. Afuera, un grupo de trabajadores colocaba un nuevo letrero dorado sobre la entrada principal, Fundación Rosales de Ortega. Ver mi nombre ahí, no por ambición, sino por servicio, me hizo temblar las manos. No de nervios, sino de gratitud. El vestíbulo estaba lleno de luz natural. Las ventanas grandes dejaban entrar el sol de la mañana, y el aire olía a pintura fresca y esperanza. Don Ernesto me explicó los últimos detalles legales, pero apenas lo escuchaba. Mi mente estaba en otra parte. Miraba los cuadros nuevos que habíamos mandado colgar, mujeres mayores, sonrientes, fuertes, reales. Cada una con arrugas que contaban historias. Era como verme multiplicada en ellas. Las flores frescas sobre las mesas y los sillones tapizados en tonos cálidos daban al lugar un aire de hogar. Pilar llegó poco después, vestida con un abrigo color vino y una sonrisa llena de orgullo. «No puedo creer lo que hiciste, Matilde», dijo mientras recorría el pasillo conmigo. «Esto es más grande que la venganza». Asentí despacio. No fue venganza, fue redención. La palabra me salió del alma. Porque no se trataba de destruir lo que mi hijo había construido, sino de darle sentido. Convertir la herida en algo que sirviera a otros. A mujeres que, como yo, un día fueron echadas de sus casas con la dignidad arrugada en una maleta. En el patio central, las primeras residentes ya estaban llegando. Algunas bajaban de taxis, otras llegaban con familiares que apenas las abrazaban antes de irse. Las miré una por una. Había miedo en sus ojos, pero también alivio. Las recibí con una sonrisa que me dolió y me sanó al mismo tiempo. «Aquí no hay pasado que te persiga ni culpa que te encadene», les dije. «Aquí todas empezamos de nuevo». Una de ellas, de cabello blanco y voz temblorosa, me tomó la mano y susurró: «Gracias por darnos un lugar donde volver a sentirnos vivas». En mi oficina, antes la de Álvaro, coloqué pocas cosas. Una foto mía con Pilar, un jarrón con flores y una vela encendida. Quise que el ambiente oliera a calma, no a poder. En el cajón había dejado los antiguos sellos, los mismos que alguna vez usó mi hijo para firmar sus contratos. Los miré por última vez antes de guardarlos en una caja. Ya no los necesitaba. La autoridad no se mide en sellos, sino en decisiones. Y yo había decidido que mi historia no terminaría en el abandono. Por la tarde, Pilar me trajo una copa de vino. El sol entraba por los ventanales, tiñendo todo de dorado. «Brindemos, amiga», dijo. «Por las segundas oportunidades». «Y por las mujeres que se niegan a morir antes de tiempo», respondí. Las copas chocaron con un sonido cristalino que pareció quedarse flotando en el aire. En ese instante supe que estaba exactamente donde debía estar. Sin odio, sin miedo. Solo con la certeza de haber convertido el dolor en propósito.
Me quedé sola un momento, recorriendo los pasillos. Cada habitación tenía una historia esperándola. Escuché risas, pasos, murmullos. El lugar que antes era símbolo de vanidad ahora latía con humanidad. Me apoyé en la baranda del segundo piso y miré hacia abajo. Había vida, y eso bastaba. Por fin la justicia tenía rostro, olor, forma. No venía del dinero, sino de la ternura recuperada. Más tarde, mientras cerraba la oficina, mi teléfono vibró. Un mensaje corto. Gracias por lo que haces. Te admiro. Era de un número desconocido, pero supe que era él. No respondí. No por rencor, sino porque algunas palabras no necesitan eco. Cerré el teléfono y lo guardé en el cajón. Aprender a callar también es una forma de perdonar. Esa noche regresé a casa de Pilar. Cenamos sopa caliente y pan recién horneado. Ella hablaba del viñedo, de los próximos proyectos, de los viajes que haríamos cuando todo estuviera en marcha. Yo la escuchaba en silencio, con el corazón liviano. A veces la vida te arranca de un lugar solo para devolverte al que realmente te pertenece. Antes de dormir, me quedé mirando el techo. La lluvia golpeaba las ventanas con suavidad. No sentía vacío ni tristeza, solo paz. Por fin entendí que no se trata de recuperar lo perdido, sino de aprender a florecer con lo que queda. Y al cerrar los ojos, supe que ese capítulo de mi vida había terminado. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón verdadero nace solo después de hacer justicia? Los días comenzaron a tener otro ritmo. Me despertaba temprano, con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas beige de mi habitación. El aroma del pan recién hecho llegaba desde la cocina de la fundación, y el murmullo de las mujeres llenaba los pasillos. Ya no eran quejidos ni lamentos, eran risas, conversaciones, vida. Cada una tenía una historia distinta, pero todas compartíamos la misma herida, haber sido olvidadas. Verlas moverse con libertad por el jardín, peinándose frente a los espejos o tomando el sol, me llenaba de una paz que nunca antes había sentido. Era como si el eco de tantos silencios se hubiera convertido en música. En las mañanas caminaba por el patio central. El aire olía a jazmín y a esperanza nueva. Algunas residentes me saludaban desde las ventanas, otras bajaban con sus bastones, listas para empezar el día. Habíamos instalado un pequeño taller de costura y otro de lectura. Las telas colgaban de los percheros como banderas de colores, y los libros llenaban las estanterías que antes guardaban informes financieros. ¡Qué ironía! Donde antes se contaban ganancias, ahora se tejían historias. Pilar solía visitarnos cada tarde. Llegaba con su elegancia natural, siempre perfumada, con esa serenidad que da haber sobrevivido a la vida. Me ayudaba a revisar los reportes de la fundación, aunque la verdad era que ya no hablábamos tanto de números, sino de emociones. «¿Te das cuenta, Matilde?», me dijo una tarde mientras observaba a las mujeres bordando. «Todo esto nació del dolor». Asentí. «Sí, pero ahora florece del amor». Ella me miró sonriendo, y entendí que había algo sagrado en sanar a través de otros. A veces me quedaba sola en mi oficina, mirando por la ventana. Desde ahí se veía el atardecer cayendo sobre la ciudad, tiñendo los edificios de tonos dorados. El sol golpeaba los cristales de los ventanales, y por un momento todo parecía bañado en lujo. Pero era otro tipo de lujo, el que no se compra, el de la paz merecida. Me sorprendía pensar que aquella clínica que un día simbolizó soberbia ahora irradiaba ternura. Tal vez el tiempo no cura todo, pero sí le da otro sentido. Un día recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía de inmediato. «Álvaro». La abrí con manos temblorosas. «Mamá, no dejo de pensar en ti. Estoy tratando de reconstruirme. Perdón por todo. Si algún día crees que puedo verte, solo dímelo». Leí esas palabras una y otra vez. No lloré. Solo suspiré. Tal vez era sincero, tal vez no. Pero el simple hecho de que escribiera ya era un comienzo. No respondí. No todavía. Algunas heridas necesitan tiempo para entender si el perdón será un puente o una despedida. Las semanas pasaron y la fundación empezó a recibir cartas de agradecimiento. Mujeres de distintos lugares del país contaban sus historias.
Algunas decían que después de ver lo que hacíamos, habían vuelto a hablar con sus hijos. Otras solo querían sentirse escuchadas. Cada carta era una semilla. Las leía todas, una por una, y en cada palabra sentía un eco de mi propio pasado. Éramos muchas, las invisibles, las que sostuvieron el mundo sin que nadie lo notara. Una tarde, mientras revisaba correspondencia, una de las residentes se acercó con pasos lentos. Era una mujer de cabello plateado y ojos claros. «Doña Matilde, hoy vino alguien preguntando por usted», me dijo. Levanté la vista, sorprendida. ¿Quién? Un hombre joven. Dijo que era su hijo. Sentí un golpe en el pecho. Por un momento, todo el aire de la sala se volvió pesado. No supe qué responder. Ella me miró con dulzura. «No se preocupe». Le dije que no estaba, pero que seguro volvería. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé por el pasillo, prendí una vela y me senté en el sillón frente a la ventana. Afuera, la ciudad dormía, ajena a mi confusión. ¿Debía verlo? ¿Podía? El corazón me decía que sí, pero la memoria me pedía cuidado. Recordé la voz de mi abuela: «No todos los arrepentimientos merecen testigos». Cerré los ojos y respiré profundo. Quizá no era momento de verlo, pero sabía que el destino no dejaría las cosas inconclusas. Al amanecer, el canto de los pájaros me sorprendió despierta. Me preparé un café y salí al patio. Las mujeres ya estaban en movimiento, riendo, tejiendo, compartiendo historias. Las observé y sentí algo parecido al orgullo. Había criado un hijo, sí, pero ahora cuidaba a muchas hijas del silencio. Mujeres que, como yo, aprendieron que la ternura no se implora, se reconstruye. Esa mañana, mientras el sol se elevaba sobre los rosales, supe que tarde o temprano Álvaro volvería a buscarme. Y cuando lo hiciera, esta vez, no me encontraría rota. Me encontraría en paz. Pasaron algunos días antes de que el destino decidiera dar el siguiente paso. Fue una mañana tranquila, con el cielo azul y el aire tibio. Yo estaba en el jardín de la fundación, ayudando a una de las residentes a podar las rosas, cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio no quise mirar. Había aprendido que no todo lo que vuelve merece atención. Pero esa voz la reconocí en el acto. «Mamá», susurró. Me giré despacio. Ahí estaba Álvaro, con la ropa arrugada, la mirada hundida y las manos temblando. Había envejecido años en unos meses. Supe al verlo que la soberbia se le había caído del cuerpo. No dije nada. Dejé las tijeras sobre la mesa de jardín y lo observé. No era el hombre altivo que un día me echó de casa, ni el médico que se creía invencible. Era solo un hijo buscando a su madre. Dio un paso hacia mí, pero no lo detuve. «Tenía que verte», murmuró. No podía seguir así. La voz le temblaba, y por un segundo quise abrazarlo, pero contuve el impulso. Las heridas recientes aún supuran si se tocan demasiado pronto. Nos sentamos en una banca bajo la sombra de un árbol. Él miraba el suelo, incapaz de sostenerme la mirada. «He perdido casi todo», dijo. «La clínica, los socios, la casa, incluso a Rebeca». Hizo una pausa y se cubrió el rostro con las manos. Ella me dejó cuando se acabó el dinero. Lo escuché en silencio. No había nada que pudiera decirle que la vida no se hubiera encargado de enseñarle. A veces la soledad es la maestra que más duele, pero la única que realmente transforma. «Perdóname, mamá», dijo de pronto, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname por todo lo que te hice, por haberte gritado, por haberte hecho sentir menos». Sentí un nudo en la garganta. No respondí enseguida. El viento movía las hojas y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Pensé en todas las noches en las que lloré sola, en los días en los que tuve que recordarme que seguía viva. ¿Cómo se perdona algo así? ¿Con palabras? ¿Con el tiempo? Levanté la mirada y hablé despacio. «El perdón no se dice, Álvaro. Se demuestra». Él asintió, comprendiendo que no habría absolución fácil. «Estoy dispuesto a hacerlo», dijo. «A reparar lo que rompí». Sonreí apenas. «Entonces empieza por ti».
por aprender a ser un hombre sin pisar a los demás. Lo vi respirar hondo, como si esa frase lo aligerara y lo castigara a la vez. Tal vez por primera vez entendía que el perdón no era una puerta abierta, sino una oportunidad que debía ganarse. Nos quedamos callados largo rato. El sol se filtraba entre las ramas y los pájaros cantaban a lo lejos. Lo observé con una mezcla de ternura y distancia. Lo amaba, claro que sí, pero ya no desde la necesidad. Era un amor distinto, más consciente, más maduro. Lo que antes me ataba ahora me sostenía sin cadenas. Y eso era libertad. Finalmente, se levantó. ¿Puedo venir a verte de vez en cuando?, preguntó. Puedes venir cuando quieras, hijo. Pero no para hablar del pasado, sino para aprender del presente. Asintió y bajó la cabeza. Nos abrazamos brevemente. Fue un abrazo corto, contenido, como quien cierra un libro que ya no duele leer. Y en ese instante supe que había terminado de sanar, no porque lo olvidara, sino porque ya no me sangraba. Cuando se fue, me quedé mirando cómo su figura se alejaba por el camino del jardín. No sentí vacío. Sentí calma. Tal vez el amor de madre no se extingue, solo cambia de color. El mío ya no era rojo de rabia ni gris de tristeza. Era dorado, como la luz del atardecer que bañaba las flores a mi alrededor. Esa noche, mientras cenaba con Pilar, le conté lo ocurrido. Ella me escuchó en silencio, con esa sabiduría que solo da el tiempo. ¿Y cómo te sientes?, preguntó. En paz, respondí. Y al decirlo, me di cuenta de que era verdad. El perdón a medias también libera. No porque borre lo que pasó, sino porque enseña a vivir sin cargarlo. Antes de dormir, encendí una vela en mi cuarto. Su luz temblorosa iluminaba el retrato de mi hijo cuando era niño. Le sonreí en silencio. Ya estás aprendiendo, mi vida, murmuré. Y con esa frase en los labios, me dormí tranquila, sabiendo que a veces el amor regresa despacio, sin hacer ruido, como una hoja que cae sin romperse. Cada mañana comenzaba igual, abriendo las ventanas de mi habitación para dejar entrar el sol. El aire fresco traía consigo el olor del jardín, mezclado con el perfume suave de las flores. En la pared frente a mi cama colgaba un espejo antiguo, con un marco dorado que Pilar me regaló cuando me mudé definitivamente a su casa. Para que nunca olvides quién eres, me dijo aquel día. Al principio lo miraba con recelo. No estaba acostumbrada a verme sin culpa, sin esa sombra de dolor que me acompañó tantos años. Pero con el tiempo, el reflejo se volvió mi refugio. Me observaba con calma, sin prisa. Las arrugas alrededor de mis ojos ya no me avergonzaban, eran marcas de resistencia. Cada una contaba un secreto que el tiempo decidió dejar grabado. Pasaba la mano por mi cabello y pensaba, aquí está la mujer que sobrevivió a su propio abandono. No me daba miedo envejecer, me daba miedo olvidar todo lo que aprendí para llegar hasta aquí. Y en ese espejo, con su brillo suave, encontraba siempre la misma respuesta. Aún estoy viva, y eso es suficiente. La fundación seguía creciendo. Cada semana llegaban nuevas mujeres, y con ellas nuevas historias. Algunas traían maletas viejas, otras solo el alma rota. Pero todas traían una fuerza que me conmovía. Habíamos abierto una pequeña sala de spa, no de lujo, sino de cariño, masajes, aromaterapia, cuidado. Las mujeres mayores se miraban al espejo después de tanto tiempo y decían, mira, sigo siendo yo. Y yo sonreía, porque sabía que eso era lo que realmente quería lograr, devolverles la capacidad de reconocerse. Una tarde, Pilar me llevó al centro de Madrid. Entramos a una tienda de antigüedades, de esas que huelen a madera, cuero y polvo elegante. Entre los objetos, encontré otro espejo dorado, más pequeño, con detalles de flores talladas. Lo compré sin pensarlo. Es para la sala principal, le dije. Quería que cada mujer que llegara al edificio pudiera verse reflejada en algo hermoso, no para admirarse, sino para recordarse. Cuando lo colgaron, el reflejo del sol se multiplicó por las paredes. El lugar parecía más cálido, más vivo. Esa misma noche, al quedarme sola en la oficina, lo miré largo rato. Mi reflejo se mezclaba con el de las flores, los cuadros, las luces del atardecer. Qué curioso, pensé. Toda mi vida busqué aprobación en los ojos de los demás,
y ahora la encuentro en el mío. Cerré los ojos y respiré profundo. Había aprendido que el lujo no está en las cosas, sino en la paz de saber quién eres. Y ese espejo era mi testigo. Con el paso de los días, recibí más cartas de agradecimiento. Algunas mujeres me decían que al verse reflejadas en los espejos de la fundación, habían recordado su valor. Una escribió: «Nunca pensé que podría volver a verme bonita, pero ahora entiendo que la belleza no se borra, solo se apaga si una deja de creer en sí misma». Esa frase se me quedó grabada. Porque era mía, aunque no la hubiera escrito yo. Era el eco de todo lo que alguna vez necesité oír. Una mañana, mientras servía café, recibí un mensaje de Álvaro. «Mamá, abrí un consultorio pequeño en el barrio. No es mucho, pero es mío. Estoy tratando de hacerlo bien». Sonreí. No respondí enseguida. Guardé el teléfono y seguí con mi rutina. Había aprendido que no todos los logros necesitan testigos. A veces, el silencio también es una forma de bendecir. Y en ese silencio lo perdoné por completo, aunque él nunca lo supiera. Esa tarde, me quedé mirando el espejo otra vez. Me vi a los ojos y, por primera vez, no encontré dolor ni culpa. Solo una serenidad profunda, como un lago en calma. Me di cuenta de que ya no necesitaba comprobar mi valor. Estaba ahí, reflejado, silencioso, completo. Detrás de mí, las cortinas se movían con el viento y el olor del jazmín llenaba el cuarto. Sonreí. No por vanidad, sino por gratitud. Cené con Pilar en el jardín. La mesa estaba adornada con velas, y el aire fresco nos acariciaba el rostro. «¿Te das cuenta?», me dijo. «No solo recuperaste tu vida, la multiplicaste». Y sin gritar, respondí. Brindamos con vino blanco, despacio, dejando que el sonido del cristal celebrara lo que las palabras ya no podían decir. El lujo de la calma, pensé. Eso era todo lo que siempre quise. Esa noche, antes de dormir, apagué todas las luces excepto la del espejo dorado. Su reflejo iluminaba la habitación con un resplandor cálido, casi maternal. Me acosté despacio, cerré los ojos y me dejé arrullar por la sensación de estar completa. Tal vez el tiempo no borra las heridas, pero les enseña a brillar distinto. Y en ese brillo, finalmente, me encontré. El amanecer llegó envuelto en un silencio distinto, uno de esos que anuncian finales. Desperté antes que el sol, con el corazón sereno. Preparé café y me senté frente a la ventana, mirando cómo la luz comenzaba a pintar el jardín. Había algo en el aire, una calma profunda, como si la vida me estuviera pidiendo cerrar otro círculo. En la mesa encontré un sobre que Pilar había dejado junto a la taza. Su letra fina, elegante, me hizo sonreír. «Para ti, con cariño», decía. Lo abrí despacio. Dentro había una carta. No de ella, sino de Rebeca. Leí las primeras líneas con cautela. «Doña Matilde, sé que no tengo derecho a escribirle, pero necesitaba hacerlo. Hoy entiendo el daño que causé. Perdón por haberme reído de su dolor. Perdón por no haber sido humana cuando más lo necesitaba». Me quedé quieta, leyendo cada palabra. No había excusas, solo remordimiento. En el fondo de la hoja, una frase simple: «Gracias por no devolvernos el odio». Doblé la carta con cuidado y la guardé en una caja de cristal donde conservo los recuerdos que ya no duelen. Era extraño, pero sentí alivio. Esa mañana, recorrí la fundación como si fuera la primera vez. Cada rincón tenía un olor distinto: lavanda, madera, café recién molido. Las mujeres estaban en el comedor, riendo, bordando, contando historias. Me detuve a observarlas. Había logrado algo que nunca imaginé: transformar una herida en refugio. Donde antes hubo soberbia, ahora había compasión. Donde hubo gritos, ahora había voces suaves. Pensé en todas las versiones de mí que murieron para que ésta pudiera nacer. Y por primera vez, no me dio tristeza. Me dio orgullo. A media mañana, Pilar llegó con flores frescas. «Para tu oficina», dijo, colocándolas en un florero de cristal. Nos quedamos conversando un rato, tomando té. Su presencia siempre me recordaba que no todas las amistades se apagan con el tiempo.
algunas se vuelven raíces. ¿Sabes qué pensé hoy? Le dije. Que tal vez el perdón no es para los otros, sino para poder despedirse sin peso. Ella me miró y sonrió. Entonces estás lista. No le pregunté para qué. Las dos sabíamos la respuesta. Al caer la tarde, subí al despacho. Encima del escritorio estaba la caja donde guardaba mis documentos más antiguos. La abrí y comencé a sacar uno por uno, las escrituras, las cartas, las fotos. Al fondo estaba la carta de Rebeca. La miré por última vez antes de cerrarla dentro. Todo estaba en orden, todo en paz. Tomé la llave pequeña que colgaba del costado y la giré despacio hasta escuchar el clic. Ese sonido fue un adiós. No uno de tristeza, sino de liberación. Encendí una vela y me quedé mirando cómo la llama danzaba. La cera derretida formaba caminos, como si contara una historia en silencio. En la pared, las sombras se movían lentas, dibujando recuerdos que ya no dolían. Me di cuenta de que había pasado toda una vida buscando justicia, y al final, lo único que necesitaba era paz. Tal vez eso sea el verdadero lujo, poder dormir con el alma ligera. Esa noche, mientras cenábamos en el jardín, el cielo se encendió de estrellas. El aire olía a vino dulce y a despedida. Pilar me miró con ternura. ¿Te has dado cuenta de que ya no hablas del pasado?, dijo. Me reí. Tal vez porque ya no me pertenece. Alzamos las copas y brindamos, no por lo perdido, sino por todo lo aprendido. Las luces del jardín titilaban como luciérnagas, y por un instante, todo pareció perfecto. Antes de dormir, caminé hasta mi habitación y me detuve frente al espejo dorado. Mi reflejo me devolvió una sonrisa tranquila. Le pasé la mano al marco, y sentí el frío del metal mezclarse con el calor de mis dedos. Pensé en todo lo que había amado y en todo lo que había soltado. Y entendí que la vida no te pide olvidar, te pide agradecer. Me incliné un poco hacia mi reflejo y susurré, gracias por no rendirte. Apagué la vela y me recosté. Afuera, el viento movía las cortinas y las hojas del jardín. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido del mundo en calma. No sentía nostalgia, ni miedo. Solo una certeza suave, como una caricia, todo había valido la pena. Al amanecer, el canto de los pájaros me despertó. Miré el cielo y supe que algo nuevo comenzaba, aunque no sabía qué. Quizá la vida me tenía guardado un último gesto, un adiós que no doliera, una despedida que se pareciera a un renacer. El sol entraba por la ventana como una caricia tibia. Abrí los ojos y me quedé un momento observando cómo la luz dorada se posaba sobre los muebles, sobre las flores, sobre mi taza de café esperándome en la mesa. Todo estaba en calma. No había prisa, ni ruido, ni nadie imponiendo su voz sobre la mía. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio era un amigo, no un castigo. Me levanté despacio, con esa lentitud dulce que solo llega cuando una ya no tiene que demostrar nada. La libertad, entendí, no es gritar ya no me duele, es despertarte un día y darte cuenta de que ya no pesa. Abrí las ventanas. El aire fresco de Madrid llenó la habitación. En la calle, la gente iba y venía con su rutina, y yo los observaba sin envidia, sin nostalgia. Había caminado tanto para llegar a ese punto que incluso el simple acto de respirar me parecía un lujo. Me preparé un café, puse un disco antiguo en el tocadiscos y dejé que la música llenara el espacio. El aroma del café y el sonido del violín se mezclaron, y por un instante sentí que la vida, esa misma que tantas veces me dobló, ahora me sonreía. Fui hasta el balcón con mi taza en las manos. Desde ahí podía ver los tejados rojizos de los edificios, y más allá, el horizonte brillante. El viento me despeinaba el cabello, pero no me importaba. Pensé en todo lo que había pasado, el grito, la humillación, la maleta en la acera, las noches sin casa. Pensé en cómo algo que comenzó con tanto dolor había terminado en una paz tan limpia. Y supe que, de alguna forma, la vida me había devuelto lo que me quitaron, mi dignidad. En la mesa del comedor descansaba un sobre cerrado. Lo abrí con cuidado. Era una invitación. La fundación había sido seleccionada para recibir un reconocimiento por su labor humanitaria. Me quedé mirando mi nombre impreso con letras elegantes, Matilde Rosales de Ortega. No sentí vanidad, sentí gratitud.
Recordé a la mujer que una noche durmió en un banco con los ojos hinchados y el alma hecha polvo. Esa mujer y yo éramos la misma, pero ahora ella sonreía desde dentro de mí. Más tarde, salí a caminar por el barrio. Las calles estaban llenas de luz, y cada paso se sentía liviano. Entré a una librería, compré una novela y una libreta nueva. Quería escribir, no sobre lo que sufrí, sino sobre lo que aprendí. Porque la vida duele, sí, pero también enseña. Y en ese equilibrio entre la herida y la esperanza, encontré mi nueva casa. Regresé al piso y me serví una copa de vino blanco. Puse música de fondo, suave, como un susurro. Me senté en el sillón y abrí la libreta. En la primera página escribí: nunca subestimes a una mujer que ha sido rota y aún así sonríe. Cerré los ojos un instante y brindé conmigo misma. A veces, el mayor banquete es ese, el que una prepara con su propia paz. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos rosados y dorados. Me recosté en el sofá, con la ventana abierta y el sonido de la ciudad de fondo. No sentía tristeza por lo que se fue, sino agradecimiento por lo que llegó después. Porque perder a veces no es el final, sino el comienzo del amor propio. En el espejo dorado, mi reflejo brillaba con una luz distinta. No era la del lujo ni la del poder. Era la del descanso. Sonreí y me di cuenta de algo. No había vencido a nadie, solo había dejado de pelear conmigo misma. Y eso, en este mundo tan ruidoso, era una victoria. Apagué la música y me quedé mirando el cielo por la ventana. Cerré los ojos, levanté mi copa y murmuré: hay hijos que olvidan quién les dio la vida, pero algunas madres recuerdan quiénes son, justo cuando todos las dan por acabadas. Tomé un sorbo de vino, respiré hondo y sonreí. Porque, al final, no necesitaba nada más. Ya era libre. Y si tú, que estás escuchando mi historia, alguna vez te has sentido rechazada, humillada o invisible, quiero que me escuches bien, no estás sola. Tú vales más que cualquier casa, más que cualquier apellido, más que la ingratitud de quien olvidó tus manos cansadas. Tú ya diste amor, paciencia y vida. Y aunque a veces el mundo parece olvidarse de las madres que todo lo entregaron, la verdad es que sin ti, nada de esto existiría. Eres raíz. Eres fuerza. Eres historia viva. No dejes que el desprecio de alguien te haga olvidar tu luz. Porque un día, como yo, mirarás atrás y entenderás que la verdadera riqueza no está en lo que te quitaron, sino en lo que aprendiste a recuperar de ti misma. Así que levanta la cabeza, respira profundo y prométete esto. Nunca más dejarás que nadie te haga sentir menos. Tu dignidad es oro. Tu ternura, poder. Tu silencio, una corona invisible. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia y qué parte te hizo recordar tu propia fuerza? Porque aquí, en este espacio, te vemos, te escuchamos y te honramos. Aún hay tanta vida esperando por ti. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando una hija le gritó a su propia madre: esa nevera es de mis suegros, cómprese su propia comida. Ella no discutió, no lloró, pero lo que hizo después cambió el destino de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija me gritó, esa nevera es de mis suegros. Porque su final no solo sorprende, te hará pensar en lo que realmente vale una madre. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.